Has escuchado sobre Jesús en la cruz. Conoces los clavos que perforaron su carne, la corona de espinas que laceró su frente, la agonía de la crucifixión. Pero, ¿qué dirías si te revelara que hubo un suceso extraordinario, uno que la mayoría de las escrituras no menciona? Un episodio tan oculto y profundo que solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo ha preservado. Y en su centro, dos de los ángeles más poderosos, Miguel y Uriel, desempeñando un papel impensable con la sangre de Cristo. Es un acontecimiento que, si nunca lo has oído antes, cambiará la forma en que comprendes la pasión del Señor. En el Calvario, en las horas finales de Jesús sobre la tierra, la escena se desplegaba con una solemnidad aterradora. Golgota, el lugar de la calavera, estaba envuelto en una atmósfera pesada de dolor y expectación. Los soldados romanos, endurecidos por incontables ejecuciones, custodiaban el lugar mientras tres cruces se erguían contra el cielo cada vez más oscuro. En el centro, el Hijo de Dios, su cuerpo destrozado tras una brutal tortura. Entre la multitud, madres abrazaban a sus hijos. Algunos discípulos lloraban en silencio, otros observaban con temor o incredulidad. Los curiosos murmuraban entre sí, señalando al hombre que se había proclamado rey. Los soldados, acostumbrados a la muerte, cumplían su deber sin cuestionarlo. La crucifixión era un castigo cruelmente perfeccionado por los romanos, diseñado para prolongar el sufrimiento y servir de advertencia a quienes osaran desafiar su poder. Para acelerar la muerte de los crucificados, era costumbre quebrar sus piernas en un procedimiento llamado crurifragium. Al hacerlo, les impedían empujarse con los pies para respirar, acelerando la asfixia. Pero cuando los soldados se acercaron a Jesús para llevar a cabo esta práctica, se detuvieron. Algo los paralizó. Levantaron la vista y vieron su cuerpo inmóvil, su alma ya había partido. Juan 19,33-34 relata este instante con precisión. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Lo que parecía un simple detalle cumplió profecías antiguas. El Salmo 34.20 ya lo había anunciado. Él cuida todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrado. Y la profecía de Zacarías 12:10 se manifestó cuando dice: mirarán al que traspasaron. En un solo instante se unieron dos revelaciones divinas en un acto que, para los hombres, parecía fortuito. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, la mezcla de sangre y agua revela signos de ruptura cardíaca, evidencia de que Jesús murió realmente y no simplemente perdió el conocimiento, como algunos escépticos han intentado argumentar. Los evangelistas registraron con precisión lo que siguió. José de Arimatea solicitó el cuerpo, que fue ungido con perfumes y envuelto en un lienzo, depositado en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Para muchos, la historia de la crucifixión termina aquí, con la oscuridad, el dolor y el cuerpo de Cristo sellado en la tumba. Pero algo más ocurrió cuando la lanza traspasó su costado, un acontecimiento que escapó a los ojos humanos y que, sin embargo, el cielo contempló con reverencia. Según la tradición conservada por la Iglesia Ortodoxa etíope, en aquel momento, ángeles de lo alto descendieron con un propósito divino. No eran meros espectadores de la pasión, sino servidores activos en el plan celestial. La homilía sobre el arcángel Uriel nos habla de estos seres que, con un propósito sagrado, se reunieron al pie de la cruz en el instante en que la sangre de Cristo fue derramada. Pero ¿qué misión los había llevado hasta allí?
¿Por qué estos relatos han sido guardados en la tradición etíope mientras han permanecido ausentes en otras enseñanzas cristianas? Padre Pío siempre hablaba del misterio de la pasión con una devoción que estremecía el alma. Para él, la sangre de Cristo no era un simple símbolo, sino el lazo sagrado entre la humanidad y la redención eterna. Quienes comprendan este misterio, comprenderán también que en el sufrimiento de Cristo, el cielo y la tierra se unieron en un mismo sacrificio. Pero antes de revelar lo que ocurrió en aquel instante decisivo, es necesario que tu corazón esté preparado para recibir la verdad. Como siempre decía Padre Pío, el sufrimiento es el lenguaje con el que Dios nos habla y la cruz es la escuela donde aprendemos a amar. La ciencia nos dice que solo cuando estamos dispuestos a recibir nueva información podemos comprenderla en toda su profundidad. Así que prepárate, abre tu corazón y comienza este viaje. Mientras el arcángel Miguel enfrenta al adversario en una batalla celestial y Gabriel entrega mensajes que transforman el curso de la historia, hay otro ángel poderoso que opera en las sombras de los textos sagrados. Su nombre es Uriel, cuyo significado resuena con la luz de Dios o el fuego divino, una identidad que encarna su misión: traer iluminación y revelar los misterios de lo alto. Sin embargo, aquí radica el enigma. A pesar de su importancia en la tradición etíope, su nombre no aparece en las páginas de las escrituras canónicas. ¿Qué hizo que su presencia fuera considerada demasiado controvertida para ser aceptada en la Biblia? En diversas tradiciones religiosas, Uriel se encuentra entre los 7 arcángeles, reconocido por su poder inmenso y su sabiduría celestial. Su propio nombre deja claro su propósito: ser la luz divina que guía a la humanidad en medio de la oscuridad espiritual. Y sin embargo, cuando recorremos las páginas de la Sagrada Escritura, su nombre brilla por su ausencia. Este detalle es especialmente llamativo si consideramos lo selectivo que ha sido el canon bíblico con los nombres de los ángeles. En la Biblia católica y protestante, solo se mencionan Miguel y Gabriel. De entre la multitud de seres celestiales que pueblan las Escrituras, únicamente ellos reciben este honor. Miguel es presentado como el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, el guerrero celestial que libra combate contra el maligno, como se describe en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Gabriel, por su parte, es el mensajero divino que interpreta visiones y anuncia la venida del Salvador a María en el Evangelio de Lucas. Uriel, en cambio, es como una joya preciosa oculta dentro de la corona celestial, valorado en algunas tradiciones pero invisible en otras. Imagina una pintura majestuosa en la que una figura crucial solo se hace visible bajo una luz especial. Así es la presencia de Uriel en la tradición bíblica. Su exclusión se debe a la forma en que se estableció el canon de la Sagrada Escritura. Los primeros líderes de la Iglesia fijaron criterios estrictos para determinar qué escritos serían aceptados. La conexión con los apóstoles, la aceptación generalizada, la coherencia teológica y la evidencia de inspiración divina. Muchos textos donde Uriel tiene un papel relevante, como el antiguo libro de Enoc y segundo de Esdras, no fueron considerados canónicos por la Iglesia de Occidente. En estos escritos apócrifos, Uriel desempeña funciones extraordinarias, revela los misterios del cielo, interpreta visiones proféticas y custodia las puertas del Edén. Actúa como un puente entre lo divino y lo humano, ayudando a la humanidad a comprender los designios de Dios. A pesar de esto, las tradiciones católica y ortodoxa hicieron algunas concesiones, incluyendo a Rafael en el libro de Tobías. Otras fuentes mencionan también a Raguel, Remiel y Sariel. No obstante, la omisión de Uriel en los textos occidentales sigue siendo un misterio.
sobre todo considerando su importancia en otras ramas del cristianismo. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas, ha conservado fielmente su legado a lo largo de los siglos. Su devoción por Uriel se basa en un antiguo relato titulado La Homilía sobre el arcángel Uriel, donde no solo se confirma su existencia, sino que se afirma su participación directa en momentos cruciales de la historia de la salvación. La profundidad de este misterio nos lleva a preguntarnos ¿qué secretos cósmicos podría haber revelado Uriel que fueron considerados demasiado enigmáticos para ser difundidos ampliamente? ¿Qué verdades ocultas custodiaba que necesitaban ser protegidas? Y aquí llegamos a un episodio extraordinario, aquel en el que el alma del Redentor se separa de su cuerpo, y Uriel interviene en la historia humana en un instante de infinita trascendencia, el momento de la crucifixión. Según la tradición etíope, mientras el soldado romano clavaba su lanza en el costado de Cristo, ocurrió algo de una magnitud indescriptible, algo que los evangelios no registraron. Mientras la sangre y el agua brotaban del cuerpo sagrado del Señor, Uriel se hizo presente con un propósito divino. Este arcángel majestuoso descendió con un cáliz de luz entre sus manos, un recipiente de origen celestial creado especialmente para este instante único en la historia. Padre Pío, con su fervorosa devoción y su conexión con lo sobrenatural, veía en estos relatos una prueba de que la obra de Dios no se limita a lo que la razón humana puede abarcar. Él siempre recordaba a los fieles que las Escrituras son una fuente inagotable de sabiduría, pero que el Espíritu Santo continúa revelando sus misterios a aquellos que se acercan con un corazón humilde y abierto. La presencia de Uriel en la tradición cristiana etíope es un recordatorio de que el cielo actúa de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión, pero que con fe podemos vislumbrar los destellos de la verdad divina que guían nuestro camino hacia la eternidad. Padre Pío, con su profunda conexión con los misterios divinos, habría comprendido que en el Calvario no solo los hombres actuaban, sino que el cielo mismo se movía en cumplimiento del designio de Dios. Mientras los soldados sorteaban las vestiduras del Redentor y los dolientes lloraban a los pies de la cruz, un acto invisible para los ojos humanos se desplegaba en la esfera celestial. Un ángel de luz, radiante y majestuoso, cumplía una misión sagrada que pasaría desapercibida para los testigos de la tierra, pero que tenía un propósito eterno en los designios divinos. La tradición etíope habla del arcángel Uriel, aquel mensajero de Dios que, con alas extendidas en reverente sumisión, se inclinó ante el Cristo sufriente y con infinito cuidado sumergió su ala en la sangre que brotaba del Salvador. En su cáliz de luz recogió esa sangre preciosa con una intención que trascendía el tiempo y el espacio. Padre Pío, quien vivió los estigmas de Cristo en su propia carne, habría reconocido en este acto el profundo significado del sacrificio divino, un sacrificio que no solo redimía a la humanidad, sino que también marcaba a las naciones con una misión particular dentro del plan de Dios. ¿Por qué recoger la sangre del Redentor? La tradición etíope nos da una respuesta sorprendente. Ese acto formaba parte de un propósito divino que tenía en su centro a la tierra de Etiopía. En aquel instante supremo de la historia, cuando la salvación se consumaba, Dios ya había elegido a este pueblo como uno de los primeros en recibir el mensaje de Cristo y ser fortalecido en la fe. Uriel no estaba solo en esta misión. Junto a él estaba Miguel, el gran guerrero del cielo, uniendo fuerzas en este sagrado encargo. Dos de los más poderosos ángeles de Dios se unieron para llevar a cabo una tarea celestial de proporciones inconmensurables. Para Padre Pío,
quien siempre hablaba de la omnipotencia divina manifestada a través de los santos y los ángeles. Este acto angélico sería la prueba de que el sacrificio de Cristo no fue un evento aislado en la historia, sino un designio eterno con implicaciones para cada rincón de la tierra. La tradición etíope no es como la de otras naciones que recibieron el Evangelio por obra de misioneros siglos después. No, Etiopía, según esta enseñanza, fue marcada por la sangre de Cristo en el mismo momento de su sacrificio. Esto le otorga una singularidad dentro de la historia cristiana, un estatus especial en la providencia de Dios. La sangre del Salvador, símbolo supremo de redención y de la nueva alianza entre Dios y la humanidad, se convierte en el fundamento teológico de la fe etíope. Esta creencia no es una simple tradición, sino una verdad viva que se renueva en cada celebración de la Eucaristía, el Kidduce, donde los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de no encontrarse en los textos canónicos de la Biblia, esta narración ha perdurado en la espiritualidad etíope por siglos, evidenciando una herencia cristiana que se mantuvo firme incluso en tiempos de aislamiento. Para la teología etíope, la recolección de la sangre de Cristo marcó el inicio de un plan divino. La sangre contenida en el cáliz de luz de Uriel no era solo un símbolo, sino una realidad tangible que santificó la tierra etíope, convirtiéndola en un territorio sagrado dentro de la historia cristiana. Este cáliz resplandeciente quedó arraigado en la identidad espiritual del pueblo etíope, un testimonio visible de la conexión directa entre su nación y el sacrificio de Cristo. Las representaciones iconográficas de este cáliz de luz muestran un recipiente radiante de donde emana una luz celestial, como si la santidad del Calvario hubiera sido transferida a esas tierras lejanas. Pero la misión de los ángeles no terminó con la recolección de la sangre. Lo que sucedió después transformó una nación entera. Padre Pío, quien tantas veces exhortó a los fieles a meditar en el poder redentor de la sangre de Cristo, habría contemplado con devoción el relato de lo que ocurrió después. Con las alas extendidas contra el cielo oscurecido del Gólgota, Uriel y Miguel emprendieron un viaje celestial. Desde Jerusalén hasta las antiguas tierras de Etiopía, volaron con rapidez divina, llevando consigo la esencia misma del sacrificio redentor. Imaginemos la escena: dos seres de luz cruzando los cielos, sus alas reflejando los últimos rayos del día. Sobrevolaron montañas escarpadas, descendieron a valles envueltos en brumas, se deslizaron sobre llanuras interminables. Según la tradición, estos ángeles no solo llevaron la sangre, sino que la esparcieron deliberadamente sobre la tierra, como un artista celestial que marca el lienzo de la creación con el color de la redención. Cada gota derramada santificó el suelo, preparando lugares específicos donde más tarde se erigirían iglesias y monasterios, que serían testigos eternos de la pasión de Cristo y del papel especial de Etiopía en el plan divino. Esta no fue una acción arbitraria, sino una obra meticulosamente planeada desde la eternidad. Así, mientras muchos pueblos conocerían el Evangelio con el paso de los siglos, Etiopía recibió la santificación desde el mismo momento del sacrificio en la cruz. Padre Pío, con su profunda devoción y su sensibilidad a los misterios divinos, habría reflexionado sobre la singularidad de Etiopía en la historia del cristianismo con un espíritu de humildad y asombro. Para la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo, la elección de su tierra no fue casualidad, sino un designio sagrado. Mientras los soldados romanos se disputaban las vestiduras de Cristo a los pies de la cruz, el arcángel Miguel y Uriel ya estaban marcando a Etiopía como tierra escogida. Esta predilección divina es lo que otorga a los etíopes una conexión tan profunda con el sacrificio de Cristo. La sangre de su Salvador impregnó su suelo, haciéndolo santo. En la tradición de la fe,
Los frutos de esta bendición fueron extraordinarios. Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión oficial. Fue en el siglo IV cuando el rey Ezana declaró la fe cristiana como fundamento de su reino. Una decisión que ha dado forma a la identidad etíope por casi 2000 años. Sin embargo, la semilla espiritual había sido sembrada mucho antes, bajo el amparo de Miguel y Uriel, Padre Pío, quien vivía con el corazón inflamado por el amor de Dios y el misterio de la pasión. Sin duda habría sentido una profunda emoción al contemplar cómo la historia etíope honra la obra de los ángeles en la redención. Los monasterios antiguos de Etiopía, enraizados en esta tradición, son testimonio de la presencia celestial. Se dice que el mismo San Uriel estableció muchos de estos lugares santos, convirtiéndolos en centros de oración, donde se clamaba por la misericordia divina y por la fertilidad de la tierra. Así, su bendición se extendía no solo a lo espiritual, sino también a la prosperidad de la nación. Hasta el día de hoy, Etiopía alberga algunas de las iglesias cristianas más antiguas y veneradas del mundo. La conexión entre estos santuarios y la sangre de Cristo se mantiene viva en la conciencia del pueblo etíope. Para ellos, estos lugares sagrados no son meras estructuras de piedra, sino manifestaciones físicas del favor divino, un reflejo tangible de la intervención de Uriel en el Calvario. Cuando Padre Pío hablaba del sacrificio de Cristo, lo hacía con un fervor que hacía arder los corazones de quienes le escuchaban. Del mismo modo, en la liturgia etíope, esta veneración por la sangre del Redentor se manifiesta en su ceremonia eucarística, el Chidase, mientras que todas las tradiciones cristianas celebran la comunión. Para los etíopes, esta conexión es inmediata, casi palpable. Su culto se lleva a cabo sobre un suelo santificado, consagrado por la sangre que los ángeles recogieron. Para ellos, esta tradición no es solo una historia del pasado, sino la raíz misma de su identidad nacional y espiritual, el fundamento sobre el cual el cristianismo ha echado raíces profundas en su pueblo. La historia de la santificación por la sangre conecta a los creyentes etíopes directamente con la cruz, a través de las alas de Uriel y Miguel. Algunos podrían preguntarse por qué esta historia no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, Padre Pío mismo comprendía que hay tradiciones sagradas que, sin estar escritas en las Sagradas Escrituras, han sido preservadas por siglos a través de la enseñanza viva de la Iglesia. La Iglesia ortodoxa etíope ha guardado este relato con celo, transmitiéndolo de generación en generación, tanto por vía oral como en textos sagrados. Esta herencia de fe se plasma no solo en palabras, sino también en imágenes. Quien entra a una iglesia etíope percibe de inmediato algo único. Uriel no es un ángel más, sino una figura central. En el arte sacro occidental apenas se le menciona, pero en Etiopía se le representa con un cáliz en la mano, un recipiente lleno de un líquido rojo. Cada detalle en estas representaciones tiene un significado profundo. El cáliz que sostiene Uriel no es un simple ornamento, sino el símbolo de su misión en la crucifixión de Cristo. A través de estas imágenes, los fieles pueden vislumbrar realidades celestiales que las palabras no siempre logran expresar. En los antiguos templos excavados en la roca de la Libela, los frescos muestran a Uriel elevando su cáliz hacia el cielo, con el líquido rojo como testimonio de la sangre recogida en el Gólgota. En el monasterio de Debre Damo, las pinturas retratan a Uriel con las puntas de sus alas teñidas de rojo, insinuando que sumergió sus plumas en la herida del costado de Cristo. Incluso las iglesias más recientes siguen perpetuando esta iconografía, manteniendo viva una tradición de siglos.
El uso del color rojo en estas pinturas tiene un significado teológico profundo. Un experto en la tradición etíope ha señalado que esta imagen conecta directamente con la forma en que los cristianos de todo el mundo entienden el cáliz en la Eucaristía. La copa en las manos de Uriel simboliza el sacrificio y la salvación. Es un recordatorio de que la sangre de Cristo no solo fue derramada para redimir las almas, sino también para santificar la tierra de Etiopía. Así, el arte religioso se convierte en un puente entre los tiempos bíblicos y las liturgias actuales. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, este cáliz no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad presente en su más sagrada celebración, la Kiddushé, la Santa Comunión. Durante este servicio, el vino mezclado con agua simboliza la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús, un misterio profundo que une el sacrificio divino con el corazón de la liturgia. En esta realidad sagrada, los creyentes de la Iglesia Ortodoxa etíope, al elevar sus oraciones ante estas imágenes, participan en una comunión que trasciende el tiempo, remontándose casi 2000 años atrás. La fe, fortalecida por esta práctica, es el lazo que mantiene su unión con Dios, un vínculo inquebrantable que ha resistido las pruebas de la historia. Padre Pío, quien siempre exhortó a vivir la fe con fervor y entrega, habría reconocido en esta tradición un reflejo de la perseverancia cristiana, una prueba de que la devoción sincera siempre encuentra caminos para manifestarse, incluso en la adversidad. La representación constante de Uriel con su copa no es un simple acto de devoción, sino un testimonio de la identidad cristiana etíope, una herencia que se forjó sin la influencia europea y que, a pesar del aislamiento, se mantuvo intacta a lo largo de los siglos. En tiempos en que las tierras etíopes quedaron apartadas del resto del mundo cristiano debido a la expansión de los territorios musulmanes, estas imágenes se convirtieron en guardianas silenciosas de la fe, preservando verdades sagradas que de otro modo habrían podido desvanecerse en el olvido. Padre Pío, quien tantas veces habló del poder de los sacramentales y de las imágenes sagradas para elevar el alma a Dios, habría visto en esta tradición un ejemplo del modo en que lo divino se hace presente en lo humano, cómo la gracia puede llegar a los corazones a través de signos visibles que despiertan la conciencia de la presencia de Dios. Cuando finalmente los misioneros alcanzaron estas tierras, descubrieron con asombro a una comunidad cristiana que, lejos de haberse extinguido, brillaba con una luz propia, sustentada en una tradición rica y profunda. Para los fieles etíopes, estas imágenes no son simples obras de arte, sino ventanas que permiten vislumbrar la eternidad, signos visibles de verdades divinas que los introducen en el misterio sagrado. Quien ora ante la imagen de Uriel con su copa no se limita a recordar un pasaje del pasado, sino que se sumerge en la realidad viva de la redención. Se hace partícipe del sacrificio de Cristo de una manera que trasciende la mera memoria. Esto demuestra que el cristianismo no es un conjunto monolítico de creencias, sino una fe que se encarna de múltiples formas, adaptándose sin perder su esencia. Padre Pío solía decir que la cruz es el camino seguro hacia la salvación y que cada pueblo encuentra su forma de abrazarla. En esta tradición etíope, la cruz se vive con una intensidad única, haciendo tangible el misterio de la redención en su propio contexto. La historia de Jesús en la cruz está llena de misterios que nos invitan a reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la redención. Lo que Miguel y Uriel hicieron aquel día nos recuerda que en los momentos más oscuros, la luz divina nunca nos abandona. ¿Te habías imaginado este asombroso detalle? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo más secretos de la fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.